Continuamos con esta casa no es hotel y ¿qué pasó en Apolo? Con esa pregunta nos quedamos en el anterior bloque. José Antonio, cuéntanos, ¿qué es lo que sucedió en Apolo? ¿Qué es Apolo? Apolo es una población paradisíaca, con gente muy afable, muy querible. Tenemos muchos amigos que son oriundos de Apolo. Lamentablemente, Apolo, algunos sectores, algunas poblaciones de Apolo han sido cooptadas, algunos dirigentes cooptados por esta intención de producir coca ilegal de manera descontrolada mejor dicho, y con esta sospecha de vinculación al narcotráfico. Expliquemos primero de dónde surge la protesta de Apolo. Para cumplir la ley 1008 y su artículo 17 se comienza a realizar lo que se denomina el catastro, el registro de productores y superficies de coca que se producen en Apolo. Ese catastro nos da un primer resultado el año 2004, 1.222 productores con 280 hectáreas lícitas, mejor dicho, legales. Luego se suscribe un convenio con la Regional de Productores de Apolo, el año 2010, y se realiza una delimitación del área de producción legal de coca, algo que no se hizo en ningún gobierno neoliberal. Podemos preguntar aquí a testigos si quieren acordarse. Del 2010 al 2012 se realiza el registro biométrico de productores de coca. El resultado, 993 productores registrados, es decir, el 81% de todos los pobladores de Apolo que dicen sí, regístrenme, biometrícenme y someto mis plantaciones al control social. Pese a eso, se registra el rechazo de 19% de estas poblaciones, de esta cantidad de productores que son 230, que son los que se oponen a que en Apolo se realicen las tareas de erradicación. ¿Cuál es la situación actual en Apolo? Existen más de 500 hectáreas de superficie total de coca excedente. Les pido encarecidamente aquí que perdonen el error en la palabra excedente, falta una C. Lo que nos da un resultado de una demasía de 230 hectáreas. Hasta el momento se han erradicado 150 hectáreas. ¿Cuánto falta por erradicar? Aproximadamente 80 hectáreas. ¿Qué sucedió en Apolo? Viceministro, sobre ese punto que señala José Antonio, hay dos versiones en el tema de la erradicación de lo que sucede en Apolo. ¿Hubo un exceso al momento de plantear la erradicación? Porque la versión es que hubo un exceso de violencia, ¿no? Entonces yo quiero que usted nos cuente cómo es que el gobierno actúa en Apolo para el proceso de erradicación. Mira, no hubo ningún exceso de parte de las fuerzas del orden, ¿ya? Quienes han encargado de la aplicación de la ley y en el tema de la erradicación, que es la FTC. Los informes que tenemos, además corroborados por mi persona, porque he hablado con todos los heridos, ¿ya? Y gente que está en el lugar. Tenemos 15 heridos, ¿ya? 4 fallecidos. En ningún momento ha habido ningún exceso de parte de las fuerzas de la aplicación de la ley, ¿ya? Lo que ha habido, y asevero de manera clara, es que ha habido ahí una emboscada, ¿sí? En el momento en que estaban entrando esas fuerzas a erradicar. Y aclarando un poco y retrocediendo un poco más lo que decía acá la honorable, ¿no es cierto? Es que no tratemos de confundir a nuestro público. Cuando hablamos de bandas organizadas o de organización criminal, que es el referente más claro, porque aquí así dice la ley, ¿no? Son aquellos que se agrupan entre 2 o 3 o más. Eso ya conforma una organización criminal. Entonces, utilizando conceptos similares, hacen el referente de lo que es una banda organizada. Y aquí ha habido una organización de esa naturaleza. Estamos hablando específicamente del problema de Apolo, ¿no es cierto? No nos vayamos más allá. No salgamos de lo que es Apolo. Ahí se han organizado. Ha habido una organización, ¿no? Es más, quién sabe, a futuro la investigación nos hablará
de gente que ha ejecutado a estos 4 policías, y particularmente a los últimos 2. Yo he estado como participante activo en lo que ha significado hasta las autopsias. Ya, mi experiencia como policía me permite ser director nacional de la FELCC, de la lucha contra el crimen, ¿no? Y mi especialidad es la investigación criminal. Mire, los han ejecutado. Al doctor, al médico, le han disparado en 2 oportunidades, uno en la frente y otro en la ala derecha de la nariz. Y hemos colectado las evidencias de la base de cráneo. Ejecución al mismo estilo nazi. Entonces ha habido una organización, se han organizado, han planificado, ¿sí? Al suboficial, un disparo en la sien, y el proyectil se aloja también en la base del cráneo. Entonces yo estoy hablando de una emboscada y de un asesinato a sangre fría. El oficial que se salva, el teniente Tribeño, que esté en este momento en la clínica Rengel, y pueden ir a corroborar lo que les estoy diciendo, ¿sí? Igual, ha sido ejecutado, claro que él milagrosamente salva su vida, porque igual le disparan en el ala izquierda de la nariz, ¿no? Y el proyectil choca con el paladar y sigue su curso y se va a alojar casi cerca a la primera cervical del teniente. En este momento no puedo hablar, pero ahí tenemos un fiel testigo de acá a unos días de quien nos va a indicar quiénes han hecho eso. Es más, le adelanto de que tenemos ya identificado a 2 autores plenos, ¿no? Quienes habrían disparado de esa manera tan brutal, cruel, y asesinar. Ese es el término. Entonces, lo que ha pasado, aclarando, es una emboscada, una planificación y un asesinato, porque cuando hay asesinato hay planificación, hay premeditación, ¿sí? Hay alevosía. Entonces, eso es lo que se ha presentado. Gracias, viceministro. Marcela, Víctor León, asambleísta del Movimiento Sin Miedo, asambleísta departamental, manifiesta que esto fue una reacción ante un violento hecho de erradicación. Esta es una opinión compartida del Movimiento Sin Miedo. Cuéntanos desde la perspectiva de ustedes cómo hacen la lectura de Apolo. Vamos a hablar con detalle lo que ha pasado con Víctor León, la forma en que lo detienen, la forma en que lo llevan preso. Hemos denunciado este hecho y hemos iniciado también el Movimiento Sin Miedo un proceso contra el Ministerio de Gobierno por la forma en la que un asambleísta elegido por voto popular fue conducido de una manera inaceptable en el marco de un gobierno democrático. Algunas precisiones, Susana. El país no cuenta con una ley alternativa a la 1008. Entonces la 1008 es la que rige, porque desde el 2007 el gobierno se comprometió a presentar un estudio con más de 1 millón de euros que provenía 1 millón de la Unión Europea y 50.000 euros de fondos nacionales, que llevara adelante un estudio de 8 componentes. Los estudios están hechos. Los estudios han sido requeridos por mi persona durante 2 años, del ministro Sacha Llorenti hasta el ministro Carlos Romero. Ninguno tuvo la decisión de ir a la Cámara de Diputados y a través de la Cámara informarle al país sobre el avance, sobre los resultados, sobre lo que significa este estudio, que es la base para la aprobación de la ley integral de la hoja de coca y de la estrategia y una estrategia de lucha contra el narcotráfico. En general, lo que a partir de varios momentos de presencia de ministros en la Cámara de Diputados,
jamás se ha podido establecer con claridad hacia dónde está yendo una estrategia estatal. La que han presentado 2011-2015 no es el marco que regula. Están de acuerdo a la declaración de algunos parlamentarios que están en proceso de elaboración. A mí me parece grave porque el país no tiene una fuente oficial de la extensión de la hoja de coca, del consumo de la hoja de coca, aunque se conoce la base de los... ¿De dónde saca el tema de las 6.000 hectáreas? Del estudio de hogares del Instituto Nacional de Estadística, que no se conoce, ¿no? Que ha sido difundido por fracciones y que por eso se les pide durante 2 años, a través de 21 solicitudes al Ministerio de Gobierno, que se establezca un debate al respecto, que se establezca un debate para diferenciar, porque así dice el plan, y quienes ya no se acuerdan cómo perseguían indígenas y cómo hostigaron y golpearon indígenas en la Asamblea Constituyente y hoy se han vuelto militantes del proceso de cambio, se olvidan que un tema de fondo de una política era la desestigmatización del movimiento cocalero respecto a la hoja excedentaria destinada a la producción de cocaína y la hoja que se requiere para el acullicu, para la medicina y para los rituales tradicionales en nuestro país. Entonces, definir el ámbito de la erradicación requiere una base científica, una base de estudios sobre la cual se tomen decisiones. Por el otro lado, está un sinfín de denuncias de no solamente de la falta de una política, que es una llamada de atención como un compromiso nacional, en ningún caso un desconocimiento también a un avance que yo lo hago, que es que en este proceso de 8 años lo que hemos conocido son acuerdos más selectivos en un caso que en el otro, mucho más articulados en el caso del Chapare, menos articulados en términos de consenso y acuerdos en Yungas y mucho menos en el norte de La Paz. Gracias, por Marcela. tanto, la base de cuánto debe erradicarse debiera generar una base científica y un estudio consistente. Gracias, Marcela. Quiero volver a tus datos. En función a la intervención de Marcela, he visto que estabas ahí revisando algunos datos y algunos... ¿Qué pasa con el tema del estudio que señala Marcela? ¿Por qué no se lo presenta? ¿Y cuáles son la información con la que nosotros podemos contar como ciudadano común y corriente? Sí, la única, hay que reconocer, ¿no? Parte seria de la intervención es la mención al estudio, porque lo demás son elucubraciones, especulaciones. El estudio está en su fase final, se lo va a presentar en el momento adecuado. Es un estudio metodológicamente muy bien realizado y se lo va a presentar. ¿Quiénes lo Nosotros se ha contratado un grupo de consultores y toda esa información, Susana, se va a hacer pública. ¿Para qué? Para ahuyentar y despejar una intencionalidad política. ¿Qué estamos certificando, qué estamos constatando en este programa? Que pese a los avances de lucha contra las drogas, de erradicación de coca excedente, de interdicción, de resultados que la Unión Europea, la Oficina de Naciones Unidas en Bolivia han felicitado y reconocido al gobierno de Evo Morales, que pese a eso existe todavía esta intencionalidad de restarle legitimidad a estos logros. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué esta intencionalidad política de quitarle legitimidad a estos logros? Porque se pretende
hoy día usan el supuesto resultado de 6.000 hectáreas, peor que Goni, ¿no? Goni decía 12.000 con la ley 1008, ahora dicen 6.000, están mejorando a su aliado. Lo que quieren hacer es hacernos olvidar con esta suerte de anzuelos que lanzan a la opinión pública para distraer. Quieren hacernos olvidar la realidad política de dónde provienen. ¿Por qué quieren que debatamos los supuestos resultados de un estudio que todavía no se van a hacer conocer, se van a conocer cuando sea prudente? Porque se quiere hacer olvidar este pasado, este pacto de dos partidos, porque eso les perjudica, los incomoda, porque quieren presentarse como algo nuevo con una gran cola de paja. Entonces, para resumir y responder, Susana, el estudio se lo va a presentar cuando llegue el momento, que no es, yo pido un poco de paciencia, no es tampoco demasiado tiempo, se lo está verificando, y ese estudio nos va a permitir no solamente establecer cuál es la cantidad de coca excedente o cuál es la cantidad de coca que se va a utilizar para el consumo tradicional, nos va a permitir generar una nueva política estatal de la coca. Gracias, ver para qué se va a industrializar, Perdón, ver Susana, cómo se puede pero utilizar. Es que el debate es desigual. Lamentablemente el Ministerio de Gobierno se ha venido con dos representantes, y yo quiero decirle con absoluta claridad, más allá de lo que quieran decir, reconocemos el proceso de acuerdo con sectores cocaleros, pero de algo no pueden negar, hacerse a los locos, traer, por favor, mensaje y mensajero, ¿no? Mensaje y mensajero. No vengan aquí a darnos clases de moral y de ética política, por favor. Pero volviendo al tema, yo quiero decirle algo, Susana. 7 de cada 10 bolivianos dicen en encuestas del gobierno que el mayor problema es la inseguridad ciudadana. 6 de cada 10 de esas personas que dicen, establecen que le atribuyen a la violencia proveniente del tráfico, del menudeo, son percepciones que vienen del sentido y de la sensación de bolivianas y bolivianos en este país. Gracias, Marcela. Pueden entrar en la fase de defensa, pueden defenderse, pero lo que requiere esto es una estrategia efectivamente que no se quede solamente en el acuerdo gobierno y productores de coca. El país requiere una estrategia nacional. De lo de Apolo, viceministro, ahí hay familias que se han quedado, hay huérfanos, hay viudas, hay familias que se han quedado en una realidad pues desoladora, que nosotros enviamos desde esta casa a nosotros en nuestro sentido pésame. Pero esas familias pues necesitan algún tipo de apoyo. ¿Cuál es la responsabilidad que está asumiendo el gobierno en torno a estas familias? Bien, sumándome y nuevamente reiterando el pesar que tienen estas familias, perder a un hijo, a un esposo, no es nada sencillo, ¿no? Bueno, políticas hay varias respecto a responder los temas que conllevan como resultados esta problemática. En el caso de los policías, por ejemplo, se asume una responsabilidad de diferentes instituciones que tiene la policía. Tenemos un seguro de vida, por ejemplo, cuando estamos en estos temas, y como Policía General, de $7.500. Entonces hay un seguro, los niños también podrán acceder a ese seguro. Claro que sí, la ley les da acceso a esos beneficios, ¿no es cierto? Cuando hay viudas, por ejemplo, la viuda pasa con un estudio, ¿no? Y tiene un porcentaje de por vida. Gracias, y si existe un hijo, también le entra al tema del seguro, ¿no es cierto? Y la asistencia familiar por mes hasta su mayoría de edad. Qué bien, este era un tema que nos interesaba mucho dejar señalado en la población. Quédese con nosotros, vamos a un corte, volvemos a la parte final de esta casa, no es hotel. Gracias por acompañarnos.